Hola, mi nombre es Elenka Santos, me dedico a la alimentación y a la cocina vegana hace aproximadamente unos 6 años. Siempre he estado participando en ferias de todo tipo, sobre todo ecológicas, y ahora en la Vivegui desde luego desde el año pasado, cosa que me encanta porque soy de esta zona, aunque ahora nos vais a ver por todas partes, por todo el mundo si queréis. Me gusta mucho haber participado en una feria a nivel local sobre veganismo en esta zona, que creo que ya hacía falta. Este año es una pena que no nos vamos a poder ver en persona, pero estoy súper contenta, igual que siempre, de participar. Bueno, estoy en casa preparándose este vídeo, que espero que os guste mucho, sobre proteína vegetal, ¿sí? Sobre proteína de origen vegetal. Hay muchos mitos sobre ello y hay mucha controversia ahora mismo, pero bueno, yo soy especialista en nutrición vegetariana, por lo tanto espero que os aclare en este vídeo un montón de cosas. Voy a hablar un poquito, pero también voy a hacer recetas, que es lo que más me gusta. Así que voy a empezar explicando un poquito sobre la proteína de origen vegetal, ¿sí? Cuando hablamos de proteína, en realidad lo que estamos hablando son de aminoácidos, ¿sí? Cuando siempre dicen que la proteína vegetal no es completa, es un error además bastante común. No necesitamos las cadenas largas de proteína, ¿vale? En realidad necesitamos los aminoácidos, que es lo que compone esas cadenas enormes de proteína, ¿sí? Entonces, ¿por qué siempre se dice que no es completa? Pues se suele decir esto porque hay algunas proteínas de origen vegetal que no tienen todos los aminoácidos esenciales que necesitamos. ¿Qué significa esto? Pues como veis aquí, esto significa que en algunas legumbres pues tenemos déficit de uno de los aminoácidos esenciales, la metionina, y en algunos cereales sería la lisina. Pero como podéis ver, tenemos un montón de alimentos donde tenemos todos los aminoácidos que necesitamos. Al final son los aminoácidos que tenemos que ingerir para que nuestro organismo pueda hacer todos los procesos, crear proteína, sintetizar un montón de moléculas que necesitamos para vivir. Pero ¿qué ocurre con esto? ¿Por qué se dice que no son completas? Pues eso, porque faltan algunos de esos aminoácidos esenciales. Pero ¿qué pasa con nuestro organismo? Nuestro organismo es súper sabio y entonces nosotros tenemos una cosa que se llama pool de aminoácidos, ¿vale? ¿Qué es el pool de aminoácidos? Pues son los aminoácidos sueltos que tenemos a nuestra disposición durante todo el día para ir generando moléculas nuevas, ¿sí? Sintetizando moléculas nuevas que podemos necesitar para un montón de procesos. Ese pool es como una reserva, ¿vale? Vamos a decir que nuestro cuerpo tiene una reserva de aminoácidos que utiliza durante todo el día para hacer cosas, ¿bien? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que nosotros no necesitamos ingerir en todas las comidas todos los aminoácidos esenciales. Simplemente deberíamos de comer a lo largo del día todos los aminoácidos esenciales que necesitamos sin necesidad de que sea en la misma comida. Cosa que siempre se ha llamado el mito de la proteína completa, ¿verdad? Que mucha gente todavía sigue hablando de esto cuando no necesitamos, ¿vale? La única excepción serían los niños. Los niños sí es interesante que en cada comida tomen todos los aminoácidos esenciales. Pero ¿esto cómo se logra? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo más fácil, que son las lentejas. Las lentejas no tienen todos los aminoácidos esenciales que necesitamos. Entonces, si en una comida vamos a comer lentejas, lo suyo es que añadamos una fuente del aminoácido que no tienen las lentejas, que en este caso podría ser, por ejemplo, el arroz, ¿sí? No voy a hablar a nivel técnico de todos los aminoácidos, pero que sepáis que es muy fácil. Voy a intentar poneros una esquemita por aquí, por alguna parte del vídeo, para que lo tengáis súper claro. Entonces, Elenka, no te líes. ¿Qué ocurre con las proteínas? ¿De dónde tenemos esos aminoácidos que necesitamos para nuestro cuerpo? Bien,
los aminoácidos de origen vegetal, ¿vale? Los podemos encontrar, las proteínas de origen vegetal, las podemos encontrar en cosas muy fáciles, ¿vale? No son cosas raras, no tenemos que complicarnos la vida. Hay muchas personas que piensan que los veganos solo comemos tofu. Sí, también comemos tofu, pero no es lo único que comemos. Bien, ¿de qué se debe alimentar una persona con una alimentación 100% vegetal? Lo siento, lo voy a decir. Con algo que deberíais de comer todos los que estáis viendo este vídeo, seáis veganos o no, que es las legumbres. Según la FAO y según un montón de instituciones a nivel internacional sobre alimentación, la base de nuestra alimentación deberían ser las legumbres, para todos. Sí, ¿por qué? Porque tienen un contenido súper bueno de fibra, porque tienen una proteína que es muy asimilable por el cuerpo. Simplemente hay que cocinarlas bien, ¿vale? Que es una cosa que es verdad que tenemos ahí a veces un poquito de que necesitamos aprender a cocinar bien nuestras legumbres, ¿sí? Remojarlas bien. Por ejemplo, los garbanzos hay que remojarlos con agua templada, ¿sí? Que es una cosa que casi nadie hace. Entonces, bueno, la base de una alimentación saludable 100% vegetal son las legumbres. No hay que complicarse la vida. ¿Y tenemos en las legumbres proteína completa? Sí, tenemos, ¿vale? En muchos frijoles, alubias, en los garbanzos. En los garbanzos tenemos proteína completa y de súper alta calidad. Entonces, no es necesario complicarse la vida y mezclar cereales, legumbres, pan. No hace falta. La mayoría de las veces tenemos en las legumbres todo lo que necesitamos, ¿vale? Sí que es verdad que sobre todo siempre matizo con las lentejas. Con las lentejas sí necesitamos ajustar, pues comer, si comemos lentejas para la comida, en el desayuno o en la cena, consumir algún tipo de cereal y así completamos, bueno, pueden ser más cosas, no solo cereales, pero los cereales son los que más nos ayudan a completar ese aminoácido que nos falta. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué más, Elenka? ¿Dónde más tenemos proteína? Bien. Me quedo pensativa porque ¿sabéis qué pasa? Que es como, es tan fácil. Vale, os voy a enseñar otro sitio donde nosotros podemos conseguir proteína vegetal. ¿Veis lo que es esto? Almendras. Todos los frutos secos, ¿vale? Tienen una parte bastante interesante, además de los ácidos grasos que tienen, de la grasa de origen vegetal que es maravillosa y que hay que comer. Tenemos la parte proteica súper importante. Hay muchas personas que no piensan en los frutos secos como una fuente de origen de proteína vegetal. Pues es una fuente maravillosa tanto de proteína como de ácidos grasos saludables, las dos. Es maravilloso. Y aunque esto que voy a enseñaros es algo que siempre metemos en el saco de los frutos secos, en realidad es una legumbre. ¿A que sí? ¿A que la mayoría sabéis qué es? Bueno, esto en este caso es crema de cacahuete. Los cacahuetes maravillosos no son frutos secos, son legumbres, ¿sí? Por lo tanto, además es una legumbre que tiene muchísima proteína. Bueno, y meto esta cuñita por el medio, me corto un poco porque hubo una pequeña erratilla ahí, entonces quiero matizar cuáles son las fuentes donde obtenemos proteína, sobre todo en primer lugar en las legumbres, como ya os he explicado, luego tenéis aquí las semillas y en el vídeo os voy a explicar un poquito más. Es maravilloso si podéis consumir crema de cacahuete y frutos secos, nueces, avellanas. Y aquí tengo que matizar, porque hay mucha gente que dice, bueno, pero yo tomo una bebida vegetal, tomo bebidas vegetales de almendras, por ejemplo. Bien, no está mal, ¿sí? Si la hacemos nosotros y sabemos qué cantidad de almendra o de fruto seco lleva, pero no es un aporte suficiente, ¿bien? Sí nos aporta un poquito, pero ya sabéis que en una bebida vegetal lo que más tenemos que es agua, ¿vale? Entonces, para considerar que es un aporte interesante de proteína, bueno, tanto de proteína como de ácido graso, deberíamos consumir en formato crema
o en formato, pues eso, los frutos secos y las cáscaras, etcétera, ¿sí? Bien, ¿qué más? ¿Dónde más tenemos prote de origen vegetal? Bien, tenemos prote de origen vegetal en la soja. La soja es uno de los más completos. Lo que pasa es que la soja es muy controvertida. Hay gente, hay corrientes que dicen que la soja es un disruptor endocrino y que tiene un montón de pegas y tal. Bueno, yo, según los estudios en los que me baso y la información que yo he ido y la información que yo he y la formación que tengo nos dice que no, la proteína la soja en general no tiene por qué ser ningún problema para la salud. Es más, hay muchos estudios que la consideran beneficiosa para ciertas patologías. No me voy a meter yo más allá de eso, simplemente deciros que la soja es una fuente maravillosa de proteína con todos los aminoácidos esenciales, es completísima. En una alta cantidad además, por ejemplo, si la consumimos en forma de tofu, es maravillosa. Tengo aquí un ayudante que pensaba que no iba a venir, pero ya me ha distraído. Bien, como decía, la soja, hay algunas corrientes que dicen que es contraproducente. Bueno, en base a mi formación y mis estudios, a no ser que haya alguna patología concreta, como puede ser alguna patología de tiroides, etcétera, en donde está contraindicado, para la población general no hay ningún problema en consumir soja. Es más, es una de los alimentos, por ejemplo, el tofu es uno de los alimentos más altos en proteína que podemos consumir, además con mucho calcio, y es de verdad una fuente maravillosa de proteína. Sí que es verdad que no es necesario que consumamos tofu para ser sanos si nuestra alimentación es 100% vegetal. Pero es un alimento como otro cualquiera, muy interesante. Incluso el tempe, que es un alimento además fermentado, cosa que os quería decir, que en otras culturas llevan consumiendo soja sin ningún tipo de pegas, y es verdad que ellos tienen a nivel cultural, gastronómico, tienen una cultura un poquito más amplia en el aspecto de tratamiento de la soja, de fermentarla, como el miso, por ejemplo, que también es una fuente estupenda de proteína. El tempe, la soja, el nato es verdad que no lo conocemos mucho aquí, pero son fuentes maravillosas. A mí las que más me gustan son las fermentadas. Incluso hoy día tenemos tempe de garbanzos maravilloso, por lo tanto os animo muchísimo a consumir este tipo de alimentos fermentados, de soja, de garbanzo o de lo que encontréis hoy día, hasta de azukis he encontrado tempe. Así que es una fuente maravillosa de proteína y la mayoría de ellas completa, sobre todo si es de soja, ¿sí? Soja y garbanzos, tenemos aminoácidos esenciales completos. ¿Qué más? ¿Qué otras fuentes tenemos por aquí? Aquí no tengo ni tofu ni tempe, pero sí que tengo otra cosa que es muy conocida, proveniente de la soja también, que es la soja texturizada. Yo la tengo en tamaño pequeño mediano, vamos a decir, no es grande del todo. La soja texturizada es muy interesante porque simplemente procesándola de manera adecuada, que es muy fácil, hay que humedecerla un poquito. Yo si voy a usarla con salsa no le doy muchas vueltas, hay mucha gente que la remoja. A mí me gusta mucho más tostarla en la sartén y después añadir el caldo, la salsa de tomate o lo que sea, lo que voy a cocinar con ella. Y es una fuente maravillosa, como os digo, porque proviene de la soja, por lo tanto tenemos otra vez todos los aminoácidos esenciales, y la ración, con una pequeña ración es suficiente para tener la cantidad suficiente en cada comida, ¿sí? Es maravillosa. A mí me gusta mucho, pero para las personas que, como he dicho antes, pues no les apetece comer soja, ahora mismo tenemos un montón de texturizados de todo tipo de legumbres de muy alta calidad, con una proteína de muy alta calidad, con los aminoácidos esenciales que necesitamos. Yo ahora mismo, la que tengo aquí, que quiero que veáis, es un texturizado
de guisante, ¿vale? Se están poniendo cada vez más en venta en tiendas especializadas. Esta es de una tienda vegana, aquí en San Sebastián ya la tenéis, en Donosti, y es maravillosa. Luego os voy a enseñar porque una de las recetas va con el guisante texturizado. Para mí el olor es un pelín diferente, pero pensad que todos los texturizados en realidad van a saber a la salsa o con lo que lo cocinemos, a las especias, si les echamos vino blanco, si les echamos cualquier tipo, por ejemplo, salsa de soja o de tamari. Tenemos la opción también de usar aminos. Siempre, hay mucha gente que me pregunta, Elenka, ¿y una alternativa a la salsa de soja o al tamari que no queremos comer soja? Bueno, sí que es verdad, lo vuelvo a decir, que si no tenemos ninguna patología que sea conflictiva con la soja, en mi opinión no hay ningún problema, ¿vale? Esto lo que quiero dejar súper claro hoy, pero sí tenemos una opción muy interesante, pero que es verdad que para mí, a nivel proteína, en este caso, no es tan interesante, pero a nivel sabor está muy rica, que es el aminos de coco, ¿sí? Es un fermentado, igual que la salsa de soja, es un fermentado de color oscuro con mucho umami, pero es proveniente de la flor del coco, ¿vale? Entonces, ahí a nivel ético tenéis que plantearos si queréis consumir mejor un producto proveniente de, pues eso, sabemos que la flor de coco no es de aquí, ¿vale? Viene de sitios un poquito más lejanos, o si queremos consumir soja europea, que es la mayor parte de marcas que usan soja, es europea en Europa, ¿sí? Es francesa sobre todo, así que ahí tenéis un poquito el debate. Yo es verdad que de vez en cuando uso aminos porque me parece un sabor un poquito diferente a la salsa de soja, o si no, yo uso tamari, porque siempre el tamari me suelo asegurar, no siempre, normalmente es sin gluten y yo no puedo comer gluten, así que ahí va. Hablando de gluten, tampoco lo tengo aquí porque yo no lo puedo comer, pero otra fuente de proteína que es muy 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 conocida y que la mayoría de los veganos comen es el seitán. Bien, el seitán proviene justo de lo que yo no puedo comer, que es el gluten. La verdad es que las texturas que se consigue con el seitán o con el gluten, para hacer un producto procesado tipo sobre todo embutido, tipo carne, da unas texturas maravillosas, y es verdad que coge muy bien el sabor de con lo que lo cocinemos o incluso cuando hacemos el seitán. La única pega, ¿vale?, que os voy a matizar es igual que las lentejas, ¿sí? El gluten proviene del cereal. A los cereales les faltaría, en general, normalmente les falta algún aminoácido esencial. Entonces el seitán tenemos que complementarlo durante el día con otra fuente de proteína vegetal proveniente de legumbre, ¿vale? Entonces combinando estas dos durante el día, ¿vale? No hace falta que sean la misma comida. Es decir, si a la mañana nos comemos 2 tostadas con hummus y a la hora de comer nos hacemos un guiso de seitán, ya lo tenemos, ¿sí? Ya está, por el día tenemos todos los aminoácidos que necesitamos, ¿vale? Bueno, sí, en cada comida su parte, ¿vale? Pero me refiero en general. Ya tendríamos la combinación de proteínas. A la noche podríamos cenar, por ejemplo, un tofu a la plancha o macerado, que está riquísimo. Bien, ¿qué más? Elenka, ¿qué más? ¿Qué más podemos encontrar? ¿Dónde más podemos encontrar proteína vegetal? Bien, ¿dónde podemos encontrar proteína vegetal? Pues podemos encontrar proteína de vegetal en semillas. En semillas, sí. Las semillas no es lo mismo que los frutos secos, ¿bien? El sésamo es maravilloso, por ejemplo, la crema, el Tajín, que lo conocéis seguro que muchos, y esta es maravillosa porque es también una semilla que lleva todos los aminoácidos esenciales. ¿Adivináis cuál es? Exacto, es el cáñamo. Las semillas de cáñamo, ¿vale? Otra que tiene polémica simplemente porque la planta ya sabemos cuál es, la familia de la planta de las semillas. Bueno, no tiene ningún problema consumir semillas de cáñamo. Es más,
Si todavía no habéis consumido en ningún momento semillas de cáñamo, tiene un aporte súper completo de aminoácidos y muy alto. O sea que os animo muchísimo a que lo probéis, por ejemplo en los desayunos. Y yo tengo pendiente hacer una receta que he visto en una amiga, en el Instagram de una amiga, que es súper, bueno, hace una receta súper top. Hacerme un tofu de cáñamo, sí, o sea, es como procesarlo igual que el tofu, igual que la soja, perdón, y conseguir una textura similar al tofu, cosa que tengo pendiente hacer. Hoy no lo voy a hacer porque todavía no lo controlo, ella sí, ella es una crack. Bien, entonces ya os he enseñado casi todo lo que tengo por aquí, exceptuando la levadura nutricional. Luego podemos, como en la levadura nutricional, podemos conseguir proteína de muchas fuentes distintas, ¿vale? La levadura nutricional es una de ellas. Normalmente no hablo primero de ellas porque por ejemplo, tenemos un montón de proteína y proteína completa en un montón de alimentos. La maca, la levadura nutricional, la espirulina, algunas algas. ¿Por qué no hablo de ellas en primer lugar? Bien, porque no es un alimento del que vayamos a consumir mucha cantidad. A nivel aporte y complemento de lo que estamos comiendo normalmente es maravilloso, es decir, hacer una salsa, por ejemplo, de anacardos, con la levadura nutricional y en una cama, por ejemplo, hacer un brócoli con esa salsa asado. Es maravilloso, pero no vamos a tener el aporte suficiente de proteína que necesitamos, ¿bien? Entonces, hay que asegurarse los aportes suficientes con la proteína con los que los he dicho antes, que son los garbanzos, el tofu, o sea, los garbanzos me refiero, las legumbres, sí, los procesados de soja como el tofu, la soja texturizada, etcétera, y semillas durante el día, consumiendo, por ejemplo, un par de cucharadas de semillas de cáñamo también. Vamos a conseguir el aporte que necesitamos de proteína al día. Normalmente con un gramo y medio por kilo es suficiente en todo el día. Os dejo otra vez aquí el esquemita para que lo veáis un poquito más claro. Entonces espero que os haya quedado claro, espero que os haya gustado el vídeo. Ahora me voy a poner a cocinar y voy a hacer 3 recetas con proteína que os van a sorprender. Espero que os guste.